Bueno, bienvenidos a Ni Política Idea. Yo soy René Joaquín y hoy vamos a hablar con Ariel. Ariel, ¿qué apellidas? ¿No? Esa fue una pregunta que no te hice antes de empezar a grabar, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. Sí, no tengo mi nombre en TikTok, entonces mi nombre es Ariel Portugal. Ariel Portugal. Ariel Portugal. Hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de conspiraciones y como siempre de todo lo que salga. Así que bueno, ¿por qué no comenzamos con la cuestión conspiranoica? ¿No? Quiero comenzar un poquito con la base de la conspiración. ¿Qué defines tú como conspiración? Bueno, hoy en día parecería que la palabra conspiración, conspiranoico, es parte más de una teoría, ¿no? Algo que es poco probable o que es probable y que no está comprobado. Pero cada vez más nos hemos dado cuenta, muchas personas, no siempre los que están en el tema, de que ciertos planes han seguido una consecución de objetivos que ya se han cumplido, por lo tanto ya no se podría llamar algo como si fuese conspiración, sino son planes que se ejecutan y que se están cumpliendo, y hay mucha gente que llama la conspiración como algo probable, una teoría, pero en realidad para mí ya son planes. Y obviamente la media internacional, la gente del sistema, habla de la conspiración o habla de conspiranoicos para, de alguna manera, deslegitimizar o hacernos menos creíble, o que estos están hablando de una ficción. Que son paranoicos. Que no han comprobado nada y están con eso de la conspiración. Hilando cosas que no tendrían sentido en un primer momento, digamos. Como que están hilando cosas, o que están yendo por otros lugares donde no corresponde, o que no tiene un método científico lo que están haciendo. Entonces, la conspiración en sí llegaría a ser el cumplimiento o la consecución de muchos objetivos, de muchos planes, y la gente hoy en día realmente no sabe muchos temas de conspiración, muchos temas de política, muchos temas de historia. Y en primer lugar, también podríamos comentar de que hablar de conspiración es hablar de política. En realidad todo lo que hacemos es política, ¿no? Todo lo que actuamos. Creo que es un buen paréntesis que podríamos poner aquí, porque cuando uno habla de conspiración, por lo general, es que es muy variado, ¿no? Qué sé yo, aliens, monstruos en el lago, política también, tierra plana, pero a lo que tú te dedicas es solamente como que esta cuestión política, ¿no? Sí, la cuestión política obviamente es parte de un sistema, pero en realidad podríamos decir que arriba de la política está la teología, ¿no? Donde se manejan las religiones. Ya. Abajo de la política obviamente nosotros lo manejamos, que está el tema económico. El tema económico también es importante en la política, obviamente, pero está supeditada por políticos, y los políticos están bajo órdenes de teólogos a nivel mundial. ¿Es en serio? La religión está por encima de la política. Ahora, por encima de la religión ya son temas incluso más profundos, donde la gente ya habla de ovnis, de extraterrestres, habla de sociedades secretas, Illuminatis. Claro. Y hay Club Bilderberg, la familia Rothschild, las 13 familias que manejan el mundo, el Bilderberg creo que se llama. Entonces, podríamos decir que es una pirámide. Sí, me acuerdo bien de eso porque, bueno, te decía, teníamos a otro invitado. La anterior temporada teníamos otro invitado donde justamente habló de los Rothschild, hablando del tema Israel y Palestina. Y claro, a ver, yo entiendo que esta cuestión de decir que eres conspiranoico sí sirve como para derrumbar o para decir, está hablando fantasía, está hablando sobre cosas que no son hechos. Pero cuando nos decía, era Álvaro, ya me acuerdo del nombre, Álvaro nos decía que esta cuestión de la familia Rothschild es como que, no me dijo que domina el mundo, pero tiene mucho poder e influencia definitivamente en la política, porque decía, claro, el hijo está en tal lugar del principal Rothschild, ¿no? El que prestó dinero para Inglaterra, para la fundación de Israel y demás cosas. Me dijo como que me empezó a botar datos que sí es como que dices, no creo que esto sea azaroso, porque como su hijo, su hija, no sé, creo que su suegro, no sé, estaban en diferentes bancos o dominando diferentes bancos de Europa, y dices, bueno, a ver, creo que también sería un poco ingenuo creer que no hay una influencia ahí de estas personas, ¿no?
Sí, efectivamente, el tema de los Rothschild, los Rockefeller, en realidad se podría decir, y poca gente lo cree, de que todos los bancos del mundo están dominados por una familia. Otros dicen 5 familias o 13 familias, pero en realidad una de las más significativas que se ha escuchado, los apellidos más significativos de los que manejan la Reserva Federal de los Estados Unidos, o incluso la creación del dólar, la creación de los bancos en Europa, lo habían planeado desde Babilonia. La creación de un papel que iba a manipular la economía mundial. Un papel que a simple vista nosotros vemos es un papel, cualquiera lo puede hacer, pero está respaldada por oro. Claro. Entonces en la Segunda Guerra Mundial sí se ha peleado por esos temas. Alemania no tenía oro. Entonces, pero sí estos bancos de una influencia de una etnia especial, sí tenía oro, bastante oro. Los bancos están, más que todo, ellos valoran su dinero, el papel dólar, en el oro. Y los alemanes decían, nosotros no tenemos oro tras la Primera Guerra Mundial, pero sí tenemos la mano de obra, nuestro trabajo. Y eso es nuestro verdadero oro. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, la familia Rothschild encuentra un enemigo muy grande en Alemania. Todos sabemos quién estaba de canciller en esa época en Alemania, desde 1936 hasta el 45, ¿no? Estamos hablando del señor del bigote. El señor de bigote, por razones obvias no vamos a mencionar cancelación en YouTube el nombre. Pero muchos conocen ya quién es el pintor austriaco, el señor de bigote. Eso es el nombre clave. Entonces, esta familia Rothschild ha significado una de las más importantes en la creación de los bancos en Europa, en Inglaterra, luego en Estados Unidos. Y entonces es una de las familias más importantes, significativas en lo que es la creación de los bancos a nivel mundial. Claro, y del movimiento financiero, en el movimiento del dinero. A ver, este es un problema que, por ejemplo, la primera pregunta. Me dices que hay como que, qué sé yo, una pirámide, si quieres, del poder que define el orden mundial, que es la teología, la política y la economía. La economía, los bancos. ¿Por qué pondrías a la economía como tercera? Bueno, a ver, entiendo que la política en todo caso podría, digamos, domina el país, pero la teología por encima de la política, eso se me hace muy, muy loco. ¿Por qué? Sí, uno podría decir, aquí tenemos iglesias, no vemos que tengan mucho dinero. Claro, a ver, ¿no? Bolivia es un estado laico. Un estado laico. Y bueno, podríamos hablar del Vaticano, pero también hay muchos grupos en China, en todo el mundo, grupos que han ido acumulando dinero a través del tiempo, especialmente oro. Pero, a ver, lo vamos a poner fácil para entenderlo más didácticamente. La teología, ya sabemos que en Europa, en la época medieval, han habido muchas guerras, muchas hambrunas, mucha manipulación de la gente. Una vez que la teología ha manipulado la mente de la gente y ha creado las religiones se han puesto de acuerdo para crear políticos o tendencias políticas. Claro. Parecería que no cuadra algunas cosas, pero antes que haya la izquierda o la derecha o el liberalismo o el comunismo, han estado las religiones presentes en Europa, en Asia, no tanto en América, bueno, el continente americano hasta la conquista, ¿no? Claro, pero sobre todo en la Edad Media, ¿no? Es como que sobre todo, bueno, la historia que nos cuentan, Europa, la Edad Media en Europa era, y la iglesia definitivamente tenía un gran poder porque es como que dominaba, no sé si decirlo de esta manera, las mentes de las personas, no sé si decirlo así, pero a ver, la religión definitivamente tenía mucho poder en la Edad Media en Europa, ¿no? Sí, entonces, a partir de ese poder que acumula la religión, ya sea grupos católicos, grupos jesuitas, musulmanes, en China también sus religiones. El confucianismo, creo, ¿no? Bueno, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en Babilonia, en Israel, también la religión judía, que es bastante importante su papel en la historia porque ha sabido sobrellevar muchos episodios de persecución, muchos episodios de genocidios, y unos dicen, ¿por qué han sufrido tanta persecución? ¿Son realmente malos? ¿Son realmente personas despreciables? Pero en realidad su religión es muy agresiva.
políticamente, Ya. sanguíneamente, económicamente, siempre al lugar donde ellos van. Ujú. Tratan de dominarlo económicamente, religiosamente y culturalmente. ¿Me estás hablando de los judíos, de los católicos? ¿De quién? Todas las religiones, en realidad, Ya. donde van, por ejemplo, en la colonia, en la conquista, Claro. ha llegado vamos a decir, la cruz española, Ajá. la religión católica, y ha venido a cambiar la economía, la cultura, el idioma, Claro. la política de este lado del hemisferio, ¿no? Inculca todo el sistema que ellos ya traían de Europa. Y bueno, ahora que me lo dices, me acuerdo alguna vez haber escuchado, no sé si es del todo así, pero llega Colón, vuelve de su primer viaje y le dice, he encontrado tierras, tierras nuevas que no están en el mapa. Era Fernando el rey, los reyes católicos eran Fernando y Isabel, me parece. Al primero que van es al Vaticano, no sé si al Vaticano, pero van con el Papa, como a legitimizar esas tierras, como decirle, estas tierras son nuestras y necesitamos que la iglesia nos legitime o nos dé el poder sobre estas tierras. Y claro, la iglesia junto con eso es como que, bueno, ahora vayan a evangelizar, ¿no? O sea, esto no estoy diciendo que fue bueno o fue malo, esto fue de esta manera, ¿no? Pero claro, evidentemente es como que imponen un sistema, pero de todo, o sea, la manera en que están hechas las casas, diseñadas las ciudades y sobre todo, bueno, en este caso lo que creo que tú estás tomando es la ideología que uno tiene, o la creencia que uno tiene, sobre todo, si quieres, de la religión, ¿no? De los dioses, o de la muerte, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que antes que existan los bancos, que exista el sistema financiero, había una casta religiosa que decidía por encima de los políticos o de los reyes. Los reyes consultaban, por ejemplo, al Papa, o en Inglaterra Claro. los reyes consultaban vamos a poner un ejemplo, al mago Merlín, ¿no? Ya. Que era su asesor en temas esotéricos, en Claro. ocultismo. Entonces uno se da cuenta que sí, la religión, aunque no pareciera actualmente, siempre ha manejado los hilos de lo que es la política en los imperios, en los reinados, imperio romano, imperio británico. Ya. No conozco a profundidad lo que es las culturas orientales, China, India, Claro. Indonesia. No podría decir que ellos también han manipulado el dólar o los bancos. Más el tema de la manipulación económica, religiosa, viene de lo que es Medio Oriente, el lugar más problemático del mundo, ¿no? Que se dice que es Palestina, Israel. Ya. Es el lugar donde se encuentra la cuna de las 3 principales religiones del mundo, ¿no? Claro, los católicos, los judíos y los musulmanes. Los musulmanes. A ver, espera. Entonces, yo concuerdo, o bueno, no sé. Ahorita que me decías, no ubico bien la historia de no me dijiste Medio Oriente, de los orientales, ¿verdad? Como Sí. China, Asia. Pero tú crees, sin embargo, que hay una manipulación de un pequeño grupo sobre la gran masa. No necesariamente tiene que ser religiosa, puede ser política o económica, pero tú dirías, en todas las sociedades hay un pequeño grupo que manipula o les dice qué pensar al resto. Efectivamente sí, porque Porque esa es la siguiente pregunta. O sea, ¿por qué a unos cuantos personajes, si quieres, en la Casa Grande del Pueblo, les interesaría saber dominar nuestras vidas? efectivamente, vamos a decir que una minoría, y esta es una frase famosa, no me acuerdo el autor, una minoría bien organizada es mucho más poderosa que una mayoría que está desorganizada. Entonces, cuando hablamos en esos términos, vemos que sí, siempre las estructuras de estos grupos de poder han estado en pirámide, ¿no? Ya. Hemos hablado mucho con mucha gente sobre religiones, sobre política. Nosotros deberíamos adoptar también, si tenemos algún grupo de poder para el bien de las personas, deberíamos hacerlo piramidalmente o circularmente, o lo deberíamos hacer un cuadrado. Democratizar el poder, se podría decir. Dar más poder o sea, que el poder esté más repartido entre toda la masa, todo el conjunto. Eso podría sonar una utopía, ¿no? Una democracia griega donde se suponía que el pueblo era gobernado por el pueblo. Ya. Sí, bueno. Pero en Grecia había una población étnica muy definida. Ya. Había una población, podríamos decir, bastante culta, porque como eran una minoría también,
no minoría, sino no hablábamos de millones de personas, sino gente bastante capacitada que elegía a los mejores hombres, o a los más ancianos, a los más sabios. Ajá. Ahí sí yo creo que podría funcionar una democracia. Próximamente vamos a hablar ya a dónde ha desembocado lo que es la democracia, Ujú. cuántos tipos de democracia hay, cuán manipulada está la democracia hoy en día y que todo el mundo dice, yo soy democrático y todos estamos programados para defender la democracia. Ajá. Pero no es cierto, es otro tema de conspiración, otro tema de política, que hay otras opciones, pero no están hechas para cada pueblo. Cada pueblo debe elegir lo mejor para sí, pero no siempre la democracia es la respuesta, ni la derecha ni la izquierda. Ya, a ver, antes de que entremos ahí, quisiera como que agotar un poquito más esta cuestión de la conspiración. Uno de los términos, si quieres, más, no quiero decir más usados, pero que definitivamente es usado en la cuestión de conspiranoia, de conspiraciones, es el orden mundial. ¿Qué es el orden mundial? Bueno, el orden mundial es el plan de un grupo minoritario de personas Ya. que nosotros, los conspiranoicos o los conspiracionistas, como nos llaman, Ujú. nos han llamado hasta terroristas informáticos, Ok. por revisar la historia, ¿no? Y por tener otras posturas. Ya. Entonces, el nuevo orden mundial está formado por la sinarquía. ¿Qué es la sinarquía? Un grupo de poder que está muy bien organizado, Ya. que tiene un plan, y este plan no está hecho en 1990, en 1980. Hay un libro muy famoso que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, Ya. que si no bien recuerdo está escrita en 1890 y que describe todos los eventos más importantes que han sucedido en la humanidad durante todo el siglo XX, XXI. Ujú. Entonces muchos dicen ese libro es parte de una conspiración porque no hay un autor definido, pero ya no se podría llamar conspiración, es un libro que ha sido escrito por conspiranoicos en esa época, porque todos los planes que se han descrito en esos libros se han ido dando en todo el siglo XX y ahora incluso en el siglo XXI. Ya. Y incluso muchas películas de Hollywood que han salido en los 80s, en los 60s, en los 90, describen cosas que ahora han sucedido, ¿no? Que se han dado por cumplidas. Y uno podría decir, ¿cuál es la conspiración de Hollywood? Los Simpsons, si hablan temas de conspiraciones que se cumplen, son planes entonces. Ya. O son profecías. A Ajá. veces la gente se confunde en esos temas. Pero el nuevo orden mundial llegaría a ser la consecución de muchos pasos que una sinarquía mundial de poder financiera, política, religioso ha determinado para manipular ya no a un país ni a un continente, sino ya a nivel global, Ya, todo el mundo. a todo el mundo. A ver, entonces, así como que primera base, ¿cuál es esa sinarquía? ¿Lo dije bien? Esa sinarquía que hoy domina el mundo. ¿O quiénes son esas personas, o ese grupo de personas? ¿O no se sabe? Bueno, vamos a hablar de la pirámide, Ya, de vuelta. de la vuelta a la pirámide. Tenemos lo que es la teología, la política y luego tenemos los bancos, ¿no? Ya. En la parte teológica podría decirse de que está dominada por un grupo que se llama los sionistas, ¿no? ¿En serio? Los sionistas está conformado principalmente por muchas familias de una etnia definida, pero que también están metidos ya a estas alturas de la historia, muchos países, muchos grupos de poder, pero en síntesis podríamos decir que está dominada por una cúpula sionista, ¿no? Ya. ¿En el ámbito político? En el ámbito político, ¿O ellos son los meros meros y nadie está... O sea, ellos son los que dominan básicamente todo el mundo? ¿O es una mezcla entre los sionistas y políticos y bancos? No sé. obviamente que es una mezcla, pero ellos están definidos por la pirámide que ya hemos hablado, ¿no? Ya. Está en ese orden y bueno, son temas muy delicados que sí son... no son muy bien tocados en redes sociales porque la gente empieza a veces a cuestionar las fuentes que yo tenga, si son Claro. mis opiniones, en qué libros me estoy basando, en qué autores. Pero si uno revisa la historia, si uno revisa los eventos de la Segunda Guerra Mundial, si uno revisa nuestra política actual, la política geopolítica mundial, todo está encuadrado en que hay un plan
maligno, Ajá. Que está destinado a mantenernos en un caos, en un desorden, Claro. en una guerra permanente, Ya, en una ya. crisis permanente, no solamente económica, sino una crisis espiritual, una crisis cultural, una crisis de identidades. Entonces todo eso es parte de una sinarquía que está planificando un nuevo orden mundial para la humanidad, Ujú. que probablemente es de su primer, ¿cómo podríamos llamarle? Un primer pronunciamiento el año 2030 al Ya. 2033. Ya las pandemias han demostrado, muchos hablan de la conspiración de las pandemias, Ujú. incluso de las vacunas. Bueno, sí. Son partes de un plan que se están ejecutando para un plan de un dominio mundial de un grupo de poder. Ya. Ya vamos a hablar de un dominio global, porque antiguamente podían dominar territorios, un grupo de personas, un continente. Ujú. Siempre se ha dicho que los que dominen Europa, como Napoleón, Alejandro Magno, posteriormente el alemán, El hombre de bigote, de vuelta. el hombre de bigote, Ajá. los que dominen Europa, culturalmente y económicamente, son los destinados a dominar el mundo. Por eso todo el Porque mundo se Europa ha es peleado el en Europa. centro, o sea, como de las ideas. Yo lo entendería desde un punto de vista, no sé si solamente filosófico, Ujú. pero bueno, a ver, por ejemplo, filosófico es como que cuando uno estudia filosofía, que el 90% de filósofos son europeos, entonces sí hay como un eurocentrismo ahí. En la cuestión, si quieres, ahora de la cultura, yo creo que esto es un hecho también, el que domina la cultura hoy en día, por lo menos si quieres de Latinoamérica, es Estados Unidos. Porque todas las películas, series, referencias culturales que tenemos son gringas, ¿no? Ujú. Pero entiendo que, volviendo a tu punto, es como que entiendo que haya un centro, o sea, es más o menos así, eso es como que ese centro, si uno domina ese centro, es como que fácilmente se va a expandir hacia el resto del mundo. Eh, para explicarlo más detalladamente, Ajá. podríamos decir que el que domine la región del Medio Oriente, Ujú. Jerusalén, es también la religión que va a dominar una gran parte de una población, ¿no? Por eso Ya. hay 3 religiones. Ok. En el tema de Europa, podríamos decir de que sí, efectivamente, si vemos los mapas de batallas que han habido en Europa en toda la historia, Ujú. vamos a hacer un ejemplo, hay 1.000.000 de puntos de batallas, de guerras que se han vivido en Europa, Oh, Dios. mientras que en Estados Unidos hay menos. Obviamente actualmente Estados Unidos con su política exterior tiene Claro. muchas guerras en todos lados, ¿no? Nunca en su territorio. Pero nunca se ha visto un continente tan atacado culturalmente, militarmente como Europa. Por eso Alejandro Magno, Napoleón, el alemán de bigote, Ajá. incluso Gengis Khan Ajá. de Mongolia, que ha dominado Asia y Europa. Es el hombre que más territorio ha dominado en la historia humana, Historia. tal vez. Sí, sí. Gengis Khan ha dominado Europa. ¿Por qué? ¿Por qué Europa? Porque relativamente se dice que Europa ha desarrollado las culturas más grandes, más altas, aunque no se habla mucho de la cultura de los Andes, ¿no? Claro. En la misma Biblia, en los mismos textos bíblicos de Medio Oriente, nunca se menciona lo que eran las culturas nativas americanas, como ser la azteca, la maya, la tiwanaku, la inca, Ya. que han llegado a un grado de desarrollo muy alto, no vamos a decir en el tema tecnológico, financiero, filosófico, Ya. pero sí en un ámbito en que ellos vivían muy bien y manejaban muy bien la economía, Claro. la alimentación, Bueno, eran un imperio, no por nada, ¿no? los valores. Han podido desarrollar un buen sistema para volverse un imperio, ¿no? Cosa que Europa también lo hizo, pero con bastantes guerras. Ya. Siempre han habido guerras en Europa, entonces tal vez por eso es la genética europea es guerrera. Ya. Mientras que aquí en Sudamérica, en América, no vamos a decir que no habían guerreros, pero parece que se vivía con bastante tranquilidad. Ya. Hay versiones de que nos hablan de que aquí igual se mataban todos entre todos, ¿no? Ajá. Tal vez fue cierto, según los registros arqueológicos, Ya. pero vamos a poner el ejemplo de que el que domine la cultura, que domine las culturas europeas, que son las que han sido más aguerridas en la historia, Ya. los que dominen ese continente, es el primer paso para poder dominar otros continentes. Ya. A ver, espera. Ay, es que muero en preguntas, pero ¿quién está dominando ahorita entonces el sector o el
continente europeo. Porque ahorita, si no estoy mal, es como que hay también una gran migración de musulmanes en Europa, ¿no? Sí. ¿Ese es el plan? O sea, que sean los musulmanes que dominen Europa, o ¿cuál es el plan? Mientras, a ver, te voy sirviendo un poquito más de agüita. Gracias. Bueno, el plan en Europa es el siguiente. Ajá. Una vez que Alemania cayó en la Segunda Guerra Mundial, Ya. anteriormente fue Francia con Napoleón que cayó, ¿no? Ujú. Siempre el que quiere invadir Rusia es el que cae, Sí, el sí, equivocado, sí. ¿no? Ajá. Muchas gracias. En Europa se ha dado el tema de que hay es parte de la conspiración hablar de el tema étnico, el tema de la sustitución étnica. ¿Por qué, por ejemplo, han habido momentos en los imperios que han tenido su luz, su época dorada y su decadencia? Ya Grecia, Roma, bueno, todos. Sí. Todo, incluso Tiahuanaco, los incas han tenido una época dorada y una época de decadencia. Ya. En el tema de Europa, es un tema de conspiración muy grande, el tema de quiénes han hecho que esos imperios decaigan, esos imperios fracasen, o nos dicen, Ya. esos imperios Colapsen, se disuelvan, ¿no? se disuelvan, entren en decadencia. Mm. Un ejemplo creo que es la Roma, Claro. que entró en una decadencia. Es un tema de conspiración muy grande que los romanos hayan peleado también con los judíos desde esas épocas. Ya. Y hay registros de que, mucho más antiguos, de que si hay una rivalidad, siempre ha habido rivalidades étnicas. Ya. Por ejemplo, otro gran ejemplo es los espartanos, los 300, Ya. que han luchado desde Europa, han recibido una invasión de un enemigo persa, ¿no? Creo que es de Asia, Los persas. Creo Medio que Oriente. Sí. Más o menos se ha dado en Europa esa batalla de las invasiones. Ujú. Siempre han resistido los europeos a esas invasiones, pero ha habido un momento cúlmine, podríamos decir, en la Segunda Guerra Mundial, donde la última defensa de esos pueblos europeos ha caído por invasión de imperios extranjeros más grandes. Ya vamos a hablar de la Unión Soviética, Rusia, ¿no? La Unión Soviética que ha invadido hasta Berlín. Claro. El Imperio Británico, que para mi punto de vista y muchos autores que yo sigo, ha sido siempre en contra de Europa. Los intereses de Inglaterra siempre han estado en contra de Europa, siempre en pro del Imperio Británico y nunca... Hasta ahora, ¿no? Con el hasta Brexit. ahora. Con el Brexit. Quieren seguir su propio camino. Y todo es como un rompecabezas que podemos ir armando. Ya. Pero las personas que realmente han tratado el tema de la conspiración de la toma de Europa, ahora están siendo tomadas actualmente como si fuesen personas peligrosas, criminales, fascistas, nazis, neonazis. Ya. Porque hay mucha gente en Europa que no está de acuerdo con la economía, con la cultura, con la inmigración, Claro. con todos los problemas que está viviendo, ¿no?, el continente europeo. Ya. A ver, antes de entrar, si quieres, a la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, que creo que es tu fuerte, quería hacerte una última pregunta a partir de la conspiración. Bueno, y quería hacer un paréntesis, porque no sé si ubicas, siempre cito esta serie cuando estamos hablando de política, pero la de House of Cards. House of Cards, ¿no? Creo que no la vi. ¿De qué trata? Bueno, es básicamente un diputado, no, senador, creo que son como en Estados Unidos, no me acuerdo, es un tipo que trabaja en política. Ya. Te voy a dar así como que cómo comienza la serie, como si quieres el preámbulo, para que más o menos entiendas. El tipo trabaja para un partido, ese partido gana las elecciones, hay un nuevo presidente. Este dude tiene que ser secretario del Interior. Sin embargo, cuando el dude está entrando con la asistente del presidente, le dices como que, bueno, ya, ¿cuándo me nombran secretario de Interior? Le dicen, lo siento, no te vamos a nombrar, vamos a nombrar a otra persona. Entonces el dude se enoja tanto que empieza a ser, quiero usar la palabra maquiavélico, en realidad también es como que aplicar la realpolitik, que se dice, ¿no? Como que el pragmatismo político, o la política pragmática, si quieres ponerlo, o sea, hacer lo que tengo que hacer para llegar a mi fin. La serie se desarrolla muy bien, son como 4 temporadas hasta que sacan al principal, pero eso no importa. A lo que me voy es que en la medida en que la serie va avanzando, es como que uno entiende que tal vez casi inevitablemente los políticos tienen que hacer cosas sucias, hacer desaparecer gente que está, digamos, en su contra,
censurar ciertas cosas, pero no tiene que dejar huellas. Sobre todo, digamos, y esto es en lo que la serie es genial, porque es como que vivimos en Estados Unidos, no en una dictadura. En una dictadura puedes desaparecer y nadie va a preguntar porque tiene miedo a que lo desaparezcan también. En Estados Unidos hay libertad de prensa. Entonces es como que tienes que tapar tus huellas también para que la prensa no se dé cuenta de lo que está pasando. Y claro, hace cosas tan locas que la serie muestra. Hace cosas tan locas y hay periodistas que quieren seguirlos y la manera en la que los deslegitiman, si quieres ponerlo, es decirles, ustedes son conspiranoicos, son conspiracionistas, porque la teoría que están proponiendo es demasiado loca. O sea, el presidente nunca podía haber matado a esta persona, nunca podía haber censurado a este medio, a este periodista y demás, o mandado a matar gente a Medio Oriente, no sé, la cosa que quieras. Claro. Pero es la manera en la que, digamos, el público o el poder, en realidad, es como que deslegitima a la gente que está en contra de él. Eres conspiranoico. Y por eso es como que, ya entiendo tu punto, es como que digo, ok, no hay manera de probarlo, en realidad, porque es como que tapas también tus huellas, que solo hablas de teorías, o sea, como que, no sé, o sea, el presidente estaba justo este día en tal lugar y justo en este día las personas mueren, ¿no? O sea, es como que linkas algo que en realidad no tiene a lo mejor mucho sentido al principio, pero que podría tenerlo. Cerrando este paréntesis gigante, y perdón por el paréntesis, quería decirte, ¿qué conspiraciones hoy en día deberían interesarnos? O sea, al resto de los mortales, si quieres, vamos a ponerlo así, de ignorantes que no sabemos mucho de conspiraciones. Bueno, vamos a empezar a nombrar algunas conspiraciones más importantes que se han dado a nivel mundial, ¿no? Que se están hablando. Podríamos dividir las conspiraciones que nos deberían interesar a los bolivianos y las conspiraciones que nos deberían interesar a toda la humanidad en sí, ¿no? Vamos con la humanidad y luego nos vamos a lo nacional. Ya que estamos en un mundo supuestamente globalizado, entonces los problemas también van a ser globales. Esa es la desventaja del globalismo, ¿no? Que mucha gente defiende, aunque hoy en día no sé si defiende ya el globalismo, pero todo lo que ocurra en China ya es un claro ejemplo, la pandemia, ¿no? Un murciélago, luego una sopa de murciélago, luego claro, un infectado y ya es un problema mundial. Ajá. Entonces, los problemas, las conspiraciones más importantes que hoy en día la gente debería tomar en cuenta es la política. Yeah. La conspiración de la política, ¿qué es la democracia? ¿Por qué no funcionan los políticos a nivel mundial? ¿Hay una conspiración detrás que manejan a los políticos? Otra importante conspiración que podríamos nombrar es el tema de la pandemia, que se está hablando que ya va a volver otra vez y que va a ser muy recurrente todos estos años. Otra pandemia, otro encierro, más medidas sanitarias, vacunación obligatoria. ¿Cuál sería la finalidad de la pandemia? La finalidad de la pandemia, en principio... ¿A quién le conviene que haya una pandemia? ¿A las farmacéuticas? En parte a las farmacéuticas, en parte a controlar a la población. No olvidemos que el 2019 había una convulsión social, política en Bolivia y en muchos países del mundo, en Europa, Estados Unidos, Sudamérica. No, en Sudamérica había un montón. Un montón. Claro, creo que estaba Chile, Ecuador, no me acuerdo si Colombia, pero también estaba Bolivia. Un descontento general de la gente. Sí. ¿Y con qué lo han apagado? ¿Con qué lo han solucionado? Con una pandemia. Todos en casa. Sí. Todos dicen, un murciélago comiendo la sopa, un chino comiendo la sopa de murciélago y es el culpable. Pero desde el punto de vista de la conspiración, sabemos que grupos de políticos, de científicos, unos dicen los chinos, otros dicen los rusos, otros dicen los yanquis, ya no se sabe en quién creer, que sí han provocado, han creado el virus. Yeah. Y lo están irrigando en todo el mundo, especialmente en lugares donde hay protestas sociales, y eso ha sucedido en el 2019. Yeah. Estaba muy planificado desde muchos años antes la pandemia, no estaba planificada. Ni lo han creado el 2019, yeah, pero sí les ha servido colocar el 2019 para calmar los ánimos de la gente, controlar más mediante el miedo. Mediante el miedo se puede manipular psicológicamente a las masas, ¿no? Pues sí, claro, en realidad. Bueno, y a ver, es que yo también siento que desde la pandemia ha habido como que un cambio, sobre todo psicológico, en muchas personas. O sea, como que muchos nos hemos vuelto muy paranoicos, amantes de las redes sociales, o sea, demasiado conectados en las redes sociales, y hemos cambiado mucho el estilo de vida porque nos hemos acostumbrado a que, bueno, pues había que estar encerrado en casa y había que mantener la mente distraída de otra manera. No necesariamente es una buena manera, o sea,
yo creo que me he vuelto, por ejemplo, yo más adicto a las redes sociales y es como que yo no siento que sea necesariamente algo bueno. Pero, a ver, quería hacerte un pequeño paréntesis aquí. Hay como una teoría de a quién le conviene, porque el virus comenzó en China, definitivamente, eso es un hecho, ¿no? Sí. O sea, China fue el primero, digamos, que se vio masivamente afectado. ¿Hay alguien a quien le convenga que China entre así? Bueno, Estados Unidos sería la respuesta que me viene rápido a la cabeza. Parecería que sí, pero si tomamos en cuenta el trato y la política que el gobierno chino ha tomado contra sus habitantes, de una forma muy totalitaria, una forma muy, muy violenta en algunos casos, Ajá. encierros, parecería entonces que el gobierno chino ha estado en complicidad con el gobierno estadounidense para emplear un nuevo experimento social mundial de manipulación de masas a través de enfermedades, ¿no? Enfermedades virales. Wow. Cuando hablamos de conspiraciones también vamos a hablar de que ante la prensa y ante la opinión pública, Estados Unidos es enemigo de Rusia y también es enemigo de China. Sí. Y todos son enemigos, pero ante la prensa y la opinión pública. Pero ante sus reuniones que ellos tienen, y eso es otro tema de conspiración importante, Claro. ellos están en una alianza y en un plan de un nuevo gobierno mundial. Un ejemplo claro es la estación espacial, que es ruso-americana. Uh-huh. Pero ante la prensa y ante la opinión pública están por entrar a la Tercera Guerra Mundial. Están por provocar Rusia y Estados Unidos Ajá. un nuevo conflicto mundial, pero ellos tienen por detrás alianzas científicas, militares. Claro. Y es otro tema de conspiración, la Guerra Fría, Ya. la Segunda Guerra Mundial. Otro tema de conspiración importante son las nuevas armas biológicas, las armas, ¿cómo se dice el término de provocar terremotos? Las armas Sí, me ubicaba el nombre. ¿Sísmicas? No sé. Armas sísmicas y armas incluso climáticas. ¿En serio? Armas climáticas. Últimamente hemos sentido en La Paz mucho calor, en muchos lugares del mundo mucha calor, ¿no? Ya. Y han surgido teorías conspiranoicas de decir de que los rusos están calentando el núcleo, Ya. de que el calentamiento global es falso. Todo está en base a controlar el temor de la gente, el miedo, mediante el miedo, controlar la psicología, la psiquis de las personas, ¿no? Ya. A ver, entonces, a nivel mundial, lo que deberíamos saber, me decías de vuelta, la cuestión de la pandemia, me decías otra antes, se me fue un poco, así como que deberíamos estar atentos. La democracia, que ahorita vamos a entrar si quieres ese tema, pero a nivel nacional, ¿qué conspiraciones nosotros deberíamos estar como que más atentos, a tener así como que el oído parado para cada vez que escuchemos de esto, de tener un poquito así como que esto a lo mejor no sea tan así como me lo cuentan? El tema de los ovnis Ya. no es muy recurrente en Bolivia, ¿no? Al parecer. Ya. Parece que los ovnis solo visitan Estados Unidos y lugares específicos donde todos tienen cámaras, pero ahora todo el mundo tiene cámaras, ¿no? Ajá. Y un punto de la pandemia ha sido digitalizar a la gente. Coincidentemente, creo que el TikTok de China, bueno, tal vez esa parte no salga, pero antes de esta pandemia la gente no estaba tan digitalizada. Ha habido una pandemia en el año 2001, 2004, que si no me recuerdo. La gente no tenía todos celulares. Pero para esta última pandemia, para que la noticia sea viral y para que una noticia sea realmente viral, todo el mundo tiene que estar interconectado. Ya. Coincidentemente, hemos visto el desarrollo del Internet, Ya. el desarrollo de las redes sociales, las noticias viralizadas, Uh-huh. el uso, bueno, hasta ahora los niños han pasado clases con celulares. Todo el mundo tiene un celular, un dispositivo celular. Claro, para conectarse. Para conectarse. Entonces ha sido un punto en el que la humanidad también se ha digitalizado. Uh-huh. De cierta forma, entre el 2015 y el 2019 éramos de una forma de vida tal vez menos dependientes de las redes sociales, sí. Pero ya a partir de la pandemia todo el mundo no tenía otra de informarse por el celular. Ajá. Una conspiración importante que también podríamos hablar es la conspiración de las armas termoacústicas, de microondas. Ya. Muchos han hablado de las antenas 5G. Ya. Mucha gente ha declarado que
cuando está mucho con su celular, siente cansancio, siente síntomas de resfríos. Eso es un tema también importante, que mucha gente va, digamos, descalificar, ¿no? De que, los celulares ahora son los que provocan debilidades, enfermedades, pero no sabemos las ondas de frecuencia, los megahertz, etcétera, las ¿cómo podríamos denominar? Las torres de alta frecuencia, 5G, etcétera. ¿Cuánto daño eso puede provocar al sistema inmune de las personas? Bueno, porque, a ver, algo que yo creo que está también comprobado es que sí, no solamente el celular, sino las redes sociales están hechas para ser adictivas, ¿no? Están hechas para que tú quieras pasar el mayor tiempo conectado. Porque, bueno, no sé dónde lo escuché, pero decían como que el enemigo de Netflix no es Prime, no es Amazon, no es HBO. El enemigo de Netflix es el sueño. Y yo creo que de todas las redes sociales, en la medida en que uno se desconecta de la red social, es como que no estás ahí. Si no estás ahí, no te podemos mostrar lo que queremos que veas, ¿no? Y en esto puede entrar, ahí sí, todo tipo de teorías, pero igual puede entrar cosas que son obvias como publicidad. O sea, porque de ahí viven las redes sociales, ¿no? Ahora que puedan mostrarte otro tipo de cosas, como estoy seguro que lo pueden hacer, como lo hacen cualquier canal aquí de televisión o cualquier periódico, porque todos tenemos un tipo de sesgo. Yo creo que la cuestión de la objetividad no creo que sea del todo posible. Pero ahora por decirlo, intencionalmente te muestren un tipo de noticias, yo creo que también pasa. Yo creo que sería ingenuo creer que no. Pero ya si quieres... No sé si quieres hablar como desde la cuestión de la Segunda Guerra Mundial o quieres que nos vayamos un poquito a la cuestión nacionalista y ya entramos a la de democracia, izquierdas y derechas aquí en Bolivia. Perfecto. ¿O está interconectado con la Segunda Guerra Mundial y todo esto? Sí, está muy conectado. A ver. Y es un tema que, bueno, no mucha gente domina porque, bueno, mucha gente está ocupada en trabajar, en buscar una fuente de trabajo y luego en la casa, la familia, los hijos. Entonces, bueno, los que aún somos solteros, los que nos hemos adentrado en los libros de conspiración, hay libros que están prohibidos en muchas librerías del mundo, en el cual nosotros hemos tenido acceso no solo por entrar a la Deep Web. En la Deep Web hay muchas cosas que también es otro tema de conspiración, pero nosotros hemos conseguido nuestros libros a través de editoriales, PDFs, gente que nos manda de España, de Italia, de Argentina. Entonces, precisamente para hablar del nacionalismo, que es una vía que mucha gente dice que que en Bolivia no funcionaría, que la única vía es la izquierda y la derecha. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que es el punto cúlmine en el cual dos posturas en el mundo, en realidad tres, pelearon. ¿Cuáles son las posturas? Las posturas, podríamos decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, con una postura liberal. ¿Liberal? Sí, liberal, es lo que pensaría. Podríamos decir. La otra postura del mundo, la Unión Soviética. Comunismo, izquierda y derecha están claros ahí. Están muy claros ahí. Y sí, en Alemania vamos a decir de que sí existían los partidos políticos de izquierda y de derecha antes de la Segunda Guerra Mundial, en el cual han llevado a Alemania a un caos, a una Primera Guerra Mundial, a unas medidas de sanciones muy graves para el pueblo alemán, para los niños y mujeres alemanas, para los ancianos, para los jubilados, y de eso nadie habla. Todos hablan de que, bueno, Alemania ha invadido Polonia y ahí estalló la Segunda Guerra Mundial. En realidad lo que pasó en Alemania es de que nace no una nueva postura, sino el mundo se enfrenta a una postura que es el nacionalismo alemán. ¿Y qué es el nacionalismo alemán? Para hablar de nacionalismo vamos a tratar de, en pocas palabras, nombrar qué es el nacionalismo. El nacionalismo es una cosmovisión del hombre, del mundo, que puede ser adaptada por cualquier etnia, por cualquier raza, por cualquier país, para el desarrollo de esa gente, y en el cual esa gente puede desarrollarse sanamente, naturalmente, con, si queremos, ayuda de otros pueblos que han adoptado el nacionalismo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan lo que es Estados Unidos, Gran Bretaña contra Alemania y Rusia, bueno, la Unión Soviética, también con apoyo chino, contra Alemania.
Ya. Entonces vamos a ahí resumir primeramente de que Estados Unidos y la Unión Soviética han actuado en complicidad o en ayuda para destruir lo que era el nacionalismo alemán. ¿Por qué Ok. querían destruir el nacionalismo alemán? No porque los alemanes y los ojos azules querían dominar el mundo, porque Ya. ni siquiera Hitler era rubio. Ya. Pues no, ni siquiera en el realidad. pintor Nada, austriaco. pobre. En realidad, ya lo hemos mencionado antes, no ha pasado nada. Este canal no tiene tantos suscriptores, yo creo, como para que nos eliminen. Pero, a ver, Hitler, sí, claro, no tenía como que ese prototipo de... sí, el rubio de ojos verdes, alto incluso, ¿no? Para nada. Bueno, ni siquiera. ario es la palabra que se puede usar. Ario, sí, Ya. bueno, vamos a también mencionar de que Ario Ujú. no es la persona que es de ojos azules, rubia y alta. Ya. Ario es un denominativo mucho más antiguo que han manejado las culturas indoeuropeas desde la India hasta Europa. Ya. Y el significado real de Ario significa noble. Entonces, otro tema de conspiración es qué razas extraterrestres han invadido, Ya. han puesto Colonizado. muchas culturas en el mundo Ya. y de ahí han surgido muchas razas, muchas culturas. Eso es otro tema, ¿no? Que hablan los conspiranoicos, pero... Volvamos a Alemania. Vamos a volver a Alemania, Ajá. donde se enfrenta a dos posturas que ahora son las únicas posturas que quieren dominar el mundo y que Claro. son contrarias. Ya. Los liberales contra los comunistas. Ajá, izquierda y derecha. Aquí. Capitalismo y comunismo también podríamos Fachos denominarlo. contra... caray, no sé cuál es la otra ya, pero Ya no bueno. dirían fachas, ¿no? Progres, creo, ¿no? También progres es algo más actual. Sí, sí, Pero sí. vamos a ponerlo en resumido. Capitalismo, comunismo, Ya, se han enfrentado, se han unido para destruir al nacionalismo alemán. que tú dirías es la tercera vía. Que es la única vía Ya. para muchos pueblos, para muchas naciones, porque ¿qué ha logrado el capitalismo en Estados Unidos? Sí, ha logrado desarrollo, tecnología, pero Ya. en muchos aspectos de la vida del norteamericano, en muchos aspectos del mundo, cómo vemos el capitalismo, la destrucción de los bosques, el capitalismo voraz financiero de los bancos, Claro, importa las el dinero, no importa todo lo crisis demás. económica. Entonces, parece que no es una vía muy humana para seguirla. Claro, o si quieres... Ay, no sé cómo usar la palabra, pero... Es como que se verse todo un poquito más a corto plazo, ¿no? Porque si acabamos al fin y al cabo con todos los árboles que hay en el mundo, el día de mañana no vamos a tener oxígeno. Claro. O contaminamos todos los ríos, no vamos a tener agua, ¿no? Pero... Y ahora vamos a entrar a una parte en la que mucha gente se va a sorprender, mucha gente va a opinar en contra, obviamente, pero yo tengo muchos argumentos, autores, libros que están censurados y también disponibles en la red. ¿Ya? El capitalismo y el comunismo han sido creados para destruir el espíritu del hombre. ¿En serio? ¿Por? ¿O cómo? Desde hace muchos siglos en Europa, las castas políticas, las castas teológicas, religiosas, Ujú. han pensado cómo podemos explicar esto. Habían dos rivalidades en Europa, quienes dominaban, o los romanos, los arios, ¿Ya? que también los romanos eran arios, o los griegos también eran arios, Ya, los ya. alemanes también eran arios, los españoles en algún aspecto también eran arios. Entonces son pueblos que han querido dominar el mundo o el continente europeo. Ya. Pero había una casta, otra familia espiritual, otra casta espiritual podemos llamarle, que son los judíos y los sionistas. Específicamente los sionistas son la parte política que tiene, ¿no? Israel, los judíos, Sí, sí, porque sí. no todos los judíos están metidos en esto, ¿no? Sí, Y- esa es una buena aclaración que hay que hacer, ¿no? Y eso me acuerdo que lo vi con Álvaro. No todos los judíos son sionistas. A ver, tú me corriges si me equivoco, pero los sionistas más bien son los que están muy pro Israel, los que querían como que los judíos tengan un lugar en el mundo, ¿no? Hay judíos, me parece que ortodoxos, sí. que es como que abogan un poquito por más de integrarse o bueno, viven en otras sociedades, en otros países, y claro, no integrarse porque no, digamos, comulgan del todo con nuestras tradiciones, si quieres, aquí en Bolivia, pero vivir tranquilamente aquí, no tener su espacio en el mundo, su país en el mundo, ¿no? Ujú. Los sionistas sí. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿O no? ¿O qué sería? ¿Cuál sería la diferencia clave entre judíos y sionistas? Bueno, la diferencia entre judíos y sionistas, pues es un poco más compleja. Hay hebreos, Ya, los israelitas,
los israelíes. Achis. Los israelitas llegarían a ser el pueblo bíblico que ha tenido Israel, ¿no? El pueblo, el pueblo israelita. Ya. Israel ha sido fundada en 1966, si no me equivoco. Uh-huh. A partir de ahí, yo pienso que se podría denominar el denominativo israelí. Uh-huh. Ya no israelita. Israelita es más, está más allegado, yo creo, que a la terminología bíblica. Ya, claro, la historia, digamos. La historia, ¿no?, del pueblo hebreo. Ajá. Y el judaísmo llegaría a ser la religión, pero que también tiene una sangre. Ya. Esa es una parte importante que podríamos hacer notar. Entonces podríamos decir que el que ha nacido en Israel, o el judío, tiene una política global, exterior, internacional, que es el sionismo. Tiene un gentilicio que es el israelí, ciudadano israelí. Tiene una cultura, un idioma que es el hebreo. Uh-huh. Y una religión que es el judaísmo. Entonces ellos han fusionado todos esos características para tener una historia pasada, uh-huh, para tener un presente, para tener un estado netamente israelita, hebreo, sionista, si quieres. Sí, podríamos decir sionista, pero muchos que están en contra, muchos judíos están en contra del sionismo. Sí. Muchos judíos están en contra de la creación del Estado de Israel. Uh-huh. Y Israel nace a partir de que en Europa se culmina la Segunda Guerra Mundial, y Inglaterra cede los territorios de Palestina a Israel, uh-huh, para que los judíos sionistas tengan un Estado, y desde ese Estado, vamos a decir, ellos controlan muchas cuestiones políticas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa. Podríamos decir que después de la Segunda Guerra Mundial, no vamos a decir que Israel controla Europa, pero sí una casta política muy importante sionista que nace en Israel, domina Europa, domina la economía de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Rusia. A ver, es que esto tiene sentido desde la cuestión, no sé si voy bien, Rothschild, no sé cómo se pronuncia bien, ¿no? Los Rothschild, Rothschild, ¿no? Porque según me contaba igual Álvarez, como que Rothschild, no sé si el patriarca es el que les da les da mucho dinero a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, porque Inglaterra está en crisis, uh-huh, pero a la vez como que creo que manda a cada uno de sus hijos a estudiar a cada capital de Europa, ¿no? Berlín, París, Londres, y funda bancos en cada ciudad. Bancos, exactamente. Que, bueno, ahí si quieres, volviendo a la pirámide, es como que entraría en el tercer pilar, ¿no? Comenzando en el tercer poder, ¿no? Dominando la cuestión financiera. Tiene sentido desde ahí. Sí. Pero, espera, no me acuerdo a qué punto íbamos con esto, porque estábamos hablando del nacionalismo. Bueno, me dices, entonces, claro, esta cuestión o esta casta sionista domina Europa, y yo te digo, yo creo que tendría sentido desde la cuestión financiera, o desde qué otro punto más domina. Sí, podríamos decir que la Unión Europea, ajá, es la unión de los países europeos que están ligados por una política, ¿cómo podemos llamarle? Una política económica, una política cultural, una política de aduanas. Es lo que realmente querían hacer tal vez los alemanes, una Alemania unida, pero bajo el mando de la raza aria. Uh-huh. Pero ahora tenemos una Europa unida bajo el mando de otro bando que era enemiga de Europa, que es el bando judío-sionista. Ya. ¿Cómo conecta todo esto con la Segunda Guerra Mundial, el hombre de bigote y todo esto? El hombre de bigote no estaba de acuerdo con la invasión de Europa. La invasión de Europa. ¿Cómo nacionalista. No? ¿En serio? Claro, no estaba de acuerdo con que imperios extranjeros invadan Europa. Eso es lógico. Cualquiera de nosotros o los incas podrían tomar esa postura de defender tu territorio. Totalmente. A costas de que te invadan imperios extranjeros, ¿no? Sí. Entonces llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde esta postura alemana nace el nacionalsocialismo con sus símbolos, tras una Alemania destruida después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. De toda la traición que ha vivido el Estado alemán, el Imperio alemán, tras la firma del Tratado de Versalles, que es un tratado en contra de Alemania totalmente, ¿no? Les prohibían tener casi ejército, les pedían que paguen una deuda que hasta hace poco Alemania seguía pagando. Que paguen la guerra, ¿no? Que paguen la guerra. Entonces Alemania estaba destruida en cenizas. Uh-huh. Llega un hombre que ha peleado en la Primera Guerra Mundial, que era un cabo,
no le gusta que un país, que su gente esté sufriendo y bueno, empieza a entrar en temas de la política. En el tema de la política, todos sabemos que ha sido rechazado de la Escuela de Arte previamente en su juventud y muchos dicen tras esa frustración, él entra en la política, no solamente él, hay un círculo, una orden antigua alemana que lo ayudan a Hitler a ascender al poder para que el nacionalsocialismo se adueñe de Alemania, que Europa esté unida bajo los parámetros de un nacionalsocialismo, ¿no? Que muchos le nombran de otra forma, que ni siquiera en esa época existía el nazismo. Yeah. El nazismo nace después de la Segunda Guerra Mundial, es una creación, una palabra que es ficticia, o sea que una cúpula sionista lo inventa para desacreditar, para agarrarlo como un insulto a cualquier otra persona que intente hacer algo como... Claro, entonces Alemania claramente lidera mucho tiempo en ese mandato que tiene el hombre de bigote, Europa, ¿no? Ajá. Es el primer país que tiene la mejor economía de Europa, entonces se desliga de los bancos mundiales. Ese es un tema importante. Alemania no tenía oro, pero sí tenía mano de obra. Entonces se desliga, es como que su banco central ya no pertenece a los Rothschild. Y eso no les gusta a los Rothschild. Entonces los Rothschild deciden atacar a Alemania. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial destruida en cenizas, llega a tener el mejor ejército de Europa, el mejor ejército del mundo también. Desarrollo en la literatura, en la medicina, en la tecnología, en las armas, también en cuestiones sociales. Tenían la mejor educación del mundo, la mejor alimentación de sus niños, la mejor trato a la mujer. Empiezan a desarrollar muy fuertemente. Eso es lo que no les gusta a la casta mundial económica, que un país no va a ser endeudado, que este país no vamos a poder adueñarnos de sus riquezas, dominarlo. Entonces inventamos la guerra. En realidad nosotros los Rothschild deciden ir a la guerra con el pretexto de que Alemania entra a Polonia. Pero ¿por qué Alemania entra a Polonia? Entra porque en Polonia, no olvidemos... Le habían quitado esos territorios, ¿no? Claro, el Imperio Alemán abarcaba casi toda Polonia hasta casi, podríamos decir, lo que es Rusia, ¿no? El antiguo Imperio Prusiano. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, Alemania se reduce casi a menos de la mitad de su territorio. Y Alemania decide ingresar a Polonia porque se entera de que muchos grupos étnicos alemanes están siendo masacrados en Polonia. Entonces Alemania decide recuperar sus territorios, así como Bolivia también desea recuperar territorios, y muchas naciones desean recuperar territorios importantes. Entra a Polonia y los Rothschild, esta casta mundial, decide ser el pretexto perfecto para iniciar una guerra mundial. Entonces, para resumidamente hablar de la Segunda Guerra Mundial, hay una postura ahí clara, el nacionalismo alemán, que surge con un símbolo, con un partido político, con un líder, con una ideología, con una cosmovisión completa para Alemania. Los alemanes no podían crear un partido político para China ni para Estados Unidos porque no es su realidad, ¿no? Pero cada país puede crear esa opción, que es el nacionalismo, pero lamentablemente en un mundo globalizado, donde ya las ideas de Alemania han sido enterradas, vivimos en una época en la que solo hay ideologías que han sido creadas por las potencias mundiales hegemónicas actuales, que es el comunismo y la derecha, ¿no? La izquierda y la derecha. A ver, pero déjame hacer un poquito aquí el abogado del diablo. Entiendo muy bien, y la pregunta que quisiera hacerte es que tiene el nacionalismo que no tiene la izquierda y la derecha, pero antes quisiera abrir este pequeño paréntesis. ¿Qué onda con los 6 millones de judíos que... a lo mejor sí nos van a hacer. Entonces, que... ¿Tú me entiendes? Bueno, es la historia, y nos meten en History Channel todos los días. Claro, o sea, digamos... Es que creo que lo primero que uno piensa cuando piensa en el hombre de bigote, en el pintor, es como que sí, él mandó a
6 millones de judíos, ahí ya sabes dónde. Entonces, bueno, a ver, yo entiendo que esa postura a lo mejor no la contempla necesariamente el nacionalismo, pero ¿qué opinión tienes a partir de este acto que se hizo? Bueno, es un tema realmente Sí, no desviarnos tanto, pero... muy fuerte en redes sociales, Sí. a nivel mundial. En muchos países está prohibido hablar de este tema. ¿Y por qué está prohibido? Porque cuando uno empieza a investigar más acerca del tema de los 6 millones, empiezan a haber como que cuestionamiento de que esto es un hecho histórico, no puede cuestionarse. Uh-huh. No vamos a poner el ejemplo de aquí en Bolivia que hubo una masacre y para el gobierno central darle la contra a esa versión de que ha habido una masacre, etcétera, es igualmente está prohibido. O sea, nadie puede cuestionar que en Sencata tal vez hubo una masacre. Eso es un hecho histórico y ellos lo toman así. Nadie puede investigar más. Ya. Otro ejemplo que te voy a poner es la guerra en Chile y Bolivia. Ya. Los chilenos mataron a muchos bolivianos, los peruanos mataron a muchos chilenos, los chilenos a peruanos, bolivianos, pero nadie habla de eso en History Channel. Ya. Pero sí hablan de una cantidad exorbitante que se maneja, que es esa cifra de los 6, ¿no? Ya. Hay muchos libros, muchos libros que comprueban que no ha sido un hecho real. Ya. Sí ha habido una persecución al pueblo judío en Alemania, porque se han visto como en una invasión. Ya. ¿Qué hacían ellos ahí primeramente? ¿Estaban invadiendo o solamente querían estar de migrantes? Una parte importante que vamos a tocar hoy en día y también es un tema sensible es que este pueblo étnico hebreo ha sufrido persecución en Europa durante 1000 años, no solamente en Alemania. ¿Y por qué han sufrido persecución? Principalmente porque a los lugares donde ellos van, ellos no pueden ser empleados, ellos dominan culturalmente, económicamente, dominan políticamente y religiosamente. Ya. Entonces ellos, sí es una religión muy dominante, un pueblo muy unido, Ya. son muy solidarios entre ellos, manejan mucho capital. Entonces ellos no van a un lugar pobre a ser empleados, ellos van siempre a dominar, como los textos bíblicos lo nombran, el oeste, el sur, el norte, el este, les pertenece. Por un tema bíblico, Ya. ellos tienen la potestad de que todo el mundo les pertenece, no solamente el Estado de Israel que ha sido creado en el 66. Entonces esa postura que ellos tienen, tanto política y religiosa, ha causado rechazo en las poblaciones donde ellos han ido a hospedarse. Claro. Entonces han sufrido sí persecución en Europa durante 1000 años, en todos los países de Europa, incluso en Rusia, Gran Bretaña, Portugal, España. Si uno revisa la historia, han sufrido persecución y también genocidio. Ya. En el tema de Alemania, hay libros que corroboran que los campos de concentración solo eran campos para recluirlos y para luego enviarlos fuera de Europa. Ya. Pero ellos han creado una versión de que sí ha habido cámaras de gas, que ha habido hornos, que han habido masacres, de un número que hasta hoy en día con la pandemia hemos visto que en las cremaciones es muy difícil poder cremar a la gente con la tecnología de hoy, Ya. con los recursos que existen hoy. Entonces 6 millones, si uno hace un cálculo matemático, tendría que haberse ejecutado esa operación en 6 años o 7 años Ya. consecutivos. Ahí la matemática entra y uno cuestiona, ¿son 6 millones de verdad? Es imposible poder ejecutar esa operación con la tecnología de hoy en un tiempo récord. Otro dato, por ejemplo, del Holocausto, lo que se llama, es de que en los libros de hasta 1945, los campos de concentración en Auschwitz no tenían chimeneas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, construyen chimeneas para posteriormente decir de que ahí habían hornos. Ok. Las puertas de madera de las cámaras de gas son puertas de madera con vidrio.
Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Teniendo la tecnología que tenían los alemanes de submarinos nucleares, no nucleares, pero submarinos de alta gama, Ajá. se supone que una cámara de gas debería tener una puerta hermética de fierro. Ya. Pero en Auschwitz, si uno va, son puertas de madera con un vidrio Ya. que fácilmente puede ser tumbado, derrumbado. Otra prueba de que el holocausto ha sido falso, Ujú. este genocidio, es, por ejemplo, no habían esa cantidad de personas en Alemania, esa Ya. cantidad de judíos. de judíos. Ya. Eran mucho menor la población, más o menos como 120.000. Entonces, ¿de dónde salen los 6 millones? Ya. Es otro cuestionante que están en libros escritos. Hay Ujú. gente arrestada por investigar estos temas. Entonces hay muchos detalles en los que uno dice, ay, los 6 millones ha sido un lavado de cerebro de Hollywood, de las películas de Hollywood, de los libros de historia. Hay fotos que han sido comprobadas, que han sido montadas. Entonces es una información muy fuerte que se está dando al mundo y que muchos autores en Europa lo defienden, Ya. y causa mucha polémica hablar de este tema. Sí, es lo que te iba a decir, como que es muy polémico, pero claro, ya entiendo tu punto, es como cuestionar algo que está por demás asentado. No se puede cuestionar. Va a causar molestia y no se puede cuestionar, o sea, ni siquiera vámonos ahí, si quieres también nos podemos ir a algo nacional, decir como que al final, por decir una tontería, en la guerra del Pacífico los chilenos éramos buenos y nosotros malos, como que de todo el mundo decir, ¿qué? O sea, retráctate en este momento, eso no lo puedes cuestionar, es un hecho, si quieres, ¿no? Claro. Pero no me quise ir tanto por ahí, quería irme un cachito más a la cuestión del nacionalismo. ¿Ya? Volviendo a la pregunta que te hice, ¿qué tiene el nacionalismo que no tiene la izquierda y la derecha? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia la izquierda y la derecha del nacionalismo? Sí, o sea, ¿qué propuesta del nacionalismo que tú dices es la única vía o que no nos da en estas dos vías? Porque es mejor, también si quieres ponerlo así. Te voy a poner un ejemplo. Hablar de nacionalismo contemplan muchas cosas que hablan la izquierda y la derecha. Uh-huh. En cambio, hablar, por ejemplo, con un ejemplo bien resumido, el nacionalismo es como las matemáticas, ¿Ya? que habla de división, multiplicación, resta, suma. En cambio, el comunismo solo habla de resta, de resta, y el capitalismo solo habla de suma. Ya. Pero el nacionalismo contempla una cosmovisión mucho más grande del hombre, su identidad, su cultura, sus costumbres, la raza étnica, Uh-huh. la genética, habla de su cosmovisión filosófica, religiosa también. Ya. Habla también una materia del nacionalismo es la economía. Cosa que en el capitalismo la única materia que parece que tuvieran es la economía. Ya. No hablan más de otros temas que son relevantes para el ser humano, porque el ser humano no solamente es un ser económico. Y en el comunismo, podríamos decir, el ser humano no solamente es alguien que necesita comer pan para sobrevivir, y en el comunismo parecería que no lo proponen, pero lo bueno del nacionalismo es de que tratamos temas mucho más profundos, mucho más completos, cosa que el comunismo y el capitalismo no tocan. Ya. Ellos tocan temas específicos y en algunos países les ha funcionado el capitalismo, otros dicen que nunca ha funcionado el comunismo, en ningún país del mundo, pero sí hemos visto que el nacionalismo ha funcionado por lo menos en muchos países, y uno de ellos, un ejemplo, es el tema europeo, el tema alemán, que ha funcionado, ya ha llegado a ser la primera potencia, no solamente militar, sino en temas sociales, en temas médicos, en temas educativos, en temas culturales, pero hay un enemigo del sistema que ha tapado todas esas cosas buenas que ha hecho Alemania con el tema de los 6 millones, con el tema de que ha sido un gobierno dictatorial, Uh-huh. antidemocrático, Claro. que ha sido un gobierno autoritario, Uh-huh. cuando en realidad el pintor austriaco ha llegado a ser el hombre más democrático de la historia. ¿Por qué? Porque sí hay registro histórico de que han tratado de llegar por un golpe de Estado, el partido NS, ¿no? Ya. Pero cuando ya ha sido elegido, han hecho elecciones en Alemania y ha ganado por el 99% de los votos.
Eso no se ha dado en ningún país en la historia de la humanidad, que yo sepa. Ya. Nosotros vemos que ahora en la izquierda y la derecha siempre gana un candidato de izquierda o de derecha por el 51% de los votos. Que ya es bastante. Que ya es bastante para uno, pero ¿cuál es la consecuencia? Que ese país ya queda polarizado, dividido en dos partes. Una nación dividida en dos. Sí. Una nación peleándose con la otra parte de su misma nación. El ejemplo ahorita de nuestra nación es que te gustan los masistas contra los pititas. Es como que dirías, por resumirlo mucho, ¿no? Es un resumen que podríamos dar como ejemplo en el tema político, pero también en el tema, es muy delicado también tratar el tema étnico. En muchos países como Perú, Bolivia, muchos países del mundo tienen una división étnica. Yeah. Una parte que no está de acuerdo con la otra, no solamente en el tema étnico, también en el tema político. La Argentina, podríamos poner el ejemplo de que tiene una sociedad étnica tal vez más homogénea, ¿no? Pero están divididos por cuestiones filosóficas, están divididos por cuestiones religiosas, por ideologías modernas, y ha habido una pelea interna entre ellos, pero que es la más latente, la izquierda y la derecha. Es un país dividido en dos partes. Esa es la función de la democracia que nos ha impuesto los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Un sistema que no es propio para los países, que ocasiona problemas y que con ese sistema nos gobierna y nos domina y nos mantiene en el subdesarrollo. A ver, ya te entendí. Entonces, esta cuestión de que me dices, después de la Guerra Mundial solo había dos vías, o la izquierda o la derecha, y el nacionalismo se pierde totalmente, ¿no? Es enterrado totalmente. Es el punto que me estás diciendo ahorita, pero quiero entender más del nacionalismo, o sea, porque me dijiste que es como una cosmovisión que vela ante una nación, pero a ver, no sé si me puedes explicar más características del nacionalismo. El nacionalismo, te voy a explicar con ejemplos más claros. Un hombre nacionalista es el que quiere lo mejor para su familia, para su ciudad, para su país. ¿Para los suyos? Para su gente, sí, para los suyos. Ya. Pero, ¿dónde surge el problema de por qué no han surgido los nacionalismos, por ejemplo, en Sudamérica? Ya. Por nuestra división étnica. No hay una... Así como que collas, quechuas... Porque cada grupo étnico debería proponer su nacionalismo. El nacionalismo es la política de una etnia. Pero como ahora vivimos en un sistema multicultural, donde todos debemos convivir en paz entre sí, nadie puede decidir sobre su cultura, sobre su identidad. Entonces hay una persona externa, un político, que empieza a hacer el papel de que va a representar a todos, pero en realidad eso no funciona. Claro, hay ahí lo que se diría, no sé, como una reducción de los representados, ¿no? En todo caso, porque estábamos hablando antes de empezar a grabar esta cuestión de la huipala, ¿no? No sé si va un poco por ahí, porque siento que va por ahí, o sea, esta cuestión de que, ok, la huipala es una bandera que representa ciertos grupos, si quieres, de la nación, pero no representa a todos. Y esos otros que no se sienten representados bajo esta bandera, reniegan de esta bandera, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, a ver, lo que el nacionalismo propone, tú me dices, es como que cada grupo que tenemos dentro de este país es como que tenga su propia cosmovisión. Oye, ¿no dividiría eso a todo el país? En algún aspecto, peligrosamente, sí, aunque hay antecedentes del nacionalismo boliviano que han unido a toda la nación, pero ya no bajo radicalismos, por ejemplo, la Unión Juvenil, los unionistas de Santa Cruz que quieren separarse de Bolivia, y la parte occidental que también quiere separarse o no quiere, digamos, aceptar a toda Bolivia como ni siquiera el nombre de Bolivia, ¿no? Entonces podríamos decir que estos grupos que defienden la huipala sí defienden una identidad, un símbolo, que unos dicen que es creado, otros dicen que no, pero igual los representa. Claro. Los representa, y lo ideal sería que cada etnia tenga un estado, pero eso puede provocar una división, como bien dices, del país. Sin embargo, hay referentes del nacionalismo boliviano. El referente más importante es la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco no había un nacionalismo boliviano desde su fundación, porque es una mezcla de muchas culturas que han puesto dentro de unas fronteras, ¿no? Han habido muchas guerras donde han participado ciertas partes de la población, pero en la Guerra del Chaco es donde se ve
que tanto con cambas, collas, chachalos, chapacos, chaqueños, casi toda la conjunción de lo que conforma Bolivia lucha y se une para pelear por una causa única, que es Bolivia. Ese es el primer y último, tal vez, referente de lo que podría haberse llamado el nacionalismo boliviano, el nacimiento del nacionalismo boliviano. Hay ejemplos de nacionalismo como el argentino es muy nacionalista. Ellos han podido conformar porque no tienen tanta división, aunque una cosa es Buenos Aires y otra cosa es la provincia, ¿no? Pero se han conformado un nacionalismo argentino. ¿Pero por qué no los bolivianos? Los chilenos también han conformado un nacionalismo chileno, los peruanos también están con un tema de división. Y en muchos países de Sudamérica hay temas de división étnica. Entonces se está viendo de que la división de étnica es muy importante. No se pueden hacer muchos proyectos políticos conjuntos, excepto el Brasil, que no tiene una identidad definida, son también una nación multicultural, que están regidos bajo una política, bajo estados, si no me equivoco, es un estado federal. Y entonces una propuesta interesante sería el federalismo, que también conduce a una supuesta división. Eso es lo que están pidiendo muchas personas, ¿no? El centralismo paceño, muchos dicen es el centralismo andino, el centralismo colla, está ocasionando que Bolivia tenga corrupción, que todo el capital se concentre en un lugar. Santa Cruz está pidiendo un mejor control. Bueno, Santa Cruz puede sobrevivir, yo creo que sola, ¿no? Es un departamento muy pujante. Pero en el tema de Pando, en el tema de Tarija, Potosí, Oruro, estamos viendo que hay un atraso, yo creo que es a causa de un centralismo que no se está preocupando por las prioridades que tiene Potosí, Oruro, Pando, precisamente porque todos los países de Sudamérica, con la democracia, estamos como que programados por las potencias hegemónicas para ser países solamente exportadores de materia prima. Solo países donde mientras más subdesarrollados estemos, más fáciles vamos a ser de controlar. Lamentablemente, por suerte no estamos con el comunismo cubano, ¿no? Tan influenciados. En Bolivia hay prosperidad, hay comida, hay ciertas libertades que hasta se cubren las necesidades básicas. Se cubren las necesidades básicas, pero el ciudadano está más ocupado en qué voy a comer mañana o cómo me voy a sostener mañana, y no se está preparando para el futuro, o digamos para el presente, en formarse políticamente. En eso los coreanos, los japoneses nos llevan años en desarrollo, por ejemplo, cultural, no cultural, sino en universidades, educación, cuestiones sociales, salud, y bueno, quisiéramos que nuestro país se desarrolle en todos los ámbitos, pero parece que la izquierda y la derecha en los últimos 40 años de democracia que hemos tenido no han podido solucionar, y ahora la gente ya no cree en esas dos opciones. Está muy definida que la gente no cree ya en la izquierda ni la derecha. No solo soy yo, que alguien que defiende la postura alemana, ¿no? Oye, pero esta pregunta necesito hacerte. ¿El nacionalismo necesariamente tendría que ver con esta... A ver, si aplicamos el nacionalismo en Bolivia, ¿necesariamente tendría que ver con la división de ciertos sectores de Bolivia? ¿O no necesariamente? Porque antes igual me dijiste esta cuestión como que el nacionalismo también, no sé cómo decirlo, está dispuesto a colaborar con otros nacionalismos. Exactamente. O sea, vamos a poner un ejemplo así como que, no necesariamente se tiene que dividir Bolivia, pero hay es un nacionalismo Colla y un nacionalismo Camba, que ahorita es creo que los dos polos que hay en Bolivia, ¿no? O sea, podrían trabajar juntos tranquilamente, siempre y cuando cada uno respete el nacionalismo que tiene el otro y no sentirse obligado a que forman parte de una bandera o un país que no los representa del todo. Sí, hay una disconformidad en esos dos grupos de que la bandera o la huipala no los representa, ¿no? La tricolor. Entonces, en los nacionalismos sanos, obviamente, hay esa posibilidad de que, vamos a poner este ejemplo, un nacionalista respeta lo suyo y respeta el nacionalismo del otro. Porque si uno respeta lo suyo y valora lo suyo,
sabe que otro nacionalista que valora su nación es alguien respetable. Ya. ¿Qué ha hecho el capitalismo y el comunismo en el mundo? Solamente guerras, división. Ya. La percepción de los intereses económicos, el capitalismo. El capitalismo no respeta tu identidad, tu cariño por tu patria, por tu tierra, por tu gente. El capitalismo ve intereses, deshumaniza. El comunismo, lo propio. Podríamos decir que comunismo y capitalismo son dos pinzas que han sido creados por una casta global, sionista, para dividir a los pueblos, hacerlos pelear y deshumanizarlos en los temas más importantes que son los valores, el arraigamiento de la tierra, el arraigamiento a la sangre, a la raza, a la cultura, a esas cosas, ¿no? Entonces, el nacionalismo puede trabajar con otros nacionalismos que estén bien hechos. En resumen, el boliviano tiene que resolver estos problemas de la división entre cambas, collas. No sé si se pueden hablar chapacos, creo que todos aman a los chapacos, no sé si los odian. Sí, creo que no. Pero sí hay esta polarización de Occidente y Oriente de Bolivia. Sí, eso sí. Una vez que los bolivianos resuelvan esos odios que los políticos nos los han impuesto, porque sí podríamos decir que hay una diferencia grande entre Occidente y Oriente de Bolivia. Ajá. Nadie se da cuenta, todos tenemos familia en Santa Cruz, en La Paz, nos queremos, viajamos, convivimos pacíficamente, hasta que un grupo de políticos enmarcados con órdenes, tal vez de su postura, con sus posturas, nos hacen dividir. Ahí te das cuenta que la televisión, las noticias están hechas para dividirnos, hacernos pelear los unos por otros por cuestiones políticas, cuando en cuestiones económicas, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de intercambio cultural, turismo, en cuestiones de colaborarnos, podemos hacerlo tranquilamente y todos ganamos. En el día a día nos llevamos bien, ¿no? Hasta que prendemos la tele y escuchamos a ciertos políticos, empezamos a pelearnos todos. Y ni siquiera con una persona en específico, ¿no? Sino con entes como que, esto decir los collas, los cambas, o sea, como cosas abstractas, ¿no? Que nos dividen en realidad. Son cosas abstractas que nos dividen y lamentablemente, y ciertamente había una izquierda y una derecha en Alemania. Ya. Y el pintor austriaco, el hombre de bigote, elimina estas dos posturas de su nación, porque él dice, ¿por qué hay dos posturas en mi país y solo somos una nación? Claro. Una nación está hecha para ser dirigida por un pueblo que esté unido, no que un pueblo que esté dividido. Entonces elimina la izquierda y la derecha en Alemania y las potencias mundiales pierden la cabeza. El hombre de bigote no puede hacer eso. Los alemanes tienen que estar divididos. Ni siquiera entre izquierda y derecha, sino en clases sociales, marxismo, comunismo, claro. Pobres, ricos, clase media. También los dividen en esa forma. Entonces el marxismo, el capitalismo, el comunismo, la izquierda, la derecha, efectivamente dividen una nación. Aprovechan de las diferencias étnicas, aprovechan de las diferencias económicas, ahora de las diferencias filosóficas, religiosas, para dividir y controlar. ¿Cuál es la frase más famosa del Imperio Británico? Divide y vencerás. Y ellos juegan muy bien su ajedrez, dividiendo Europa, dividiendo al mundo, creando ideologías, creando posturas culturales, religiosas que hacen pelear a la gente. Tal vez deberíamos checar un poquito nuestro lema, ¿no? La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, y en la guerra del Chaco el boliviano ha demostrado que podemos todos juntos, unidos, convivir en paz, ayudarnos entre nosotros, y bueno, la postura del nacionalismo sigue siendo hoy en día una de las posturas políticas más polémicas y más, podríamos decir, más fuertes de la historia. Controversiales también, ¿no? Controversiales, pero que hoy en día en Europa están renaciendo posturas nacionalistas. Rusia vemos que tiene una postura netamente nacionalista hacia Rusia. Estados Unidos se ha mostrado siempre en sus películas que es un país que ama su bandera, su nación, aunque es una nación creada, ¿no? En cierta etapa de la historia, y todos los países somos creados en alguna etapa de la historia. ¿Qué es lo principal? Las culturas antiguas que han sabido sobrevivir al hoy en día, y lo demás ya es tema de la conquista, de los pueblos que se han ido mezclando, y que todos queremos convivir en paz, queremos progreso, el progreso del capitalismo, no tanto en esa forma, queremos progreso
queremos vivir bien, como también lo dice el gobierno, y posturas de izquierda. Queremos que el trabajador sea bien remunerado, Claro. que el empresario también tenga porvenir para que tenga, que pueda responder a su gente y Crear trabajo. crear trabajo. Todos queremos comida, queremos vivir en carnavales, en Oruro o en Santa Cruz, felices. Pero la política sí realmente nos divide, y el boliviano tiene que encontrar esa oportunidad de reconciliación para vivir en un nacionalismo boliviano que se ha creado. Caso contrario, viene un federalismo que puede ser dañino, políticamente o económicamente puede ser oportunidad para el progreso de muchos departamentos, y el tema de la división nacional, que muchos lo están viendo como un tema muy peligroso. Nadie quisiera que haya esa división que está tan marcada por los políticos, pero que también en el Perú se está viviendo un tema de división étnica. Entonces, ¿qué es lo que pesa? ¿Lo económico, lo político o lo étnico? ¿Qué es lo que más pesa en la gente? Eso es un tema antropológico, un tema sociológico para analizarlo. Oye, a ver, la charla me ha dejado con mucho que pensar. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Quería agradecerte por venir. ¿Tienes algo más, digamos, para las personas que les interesa? ¿Algo que quieras decir antes de acabar? O tal vez dar un consejo a las personas que quieren empezar a estudiar un poquito más de este tema. ¿Por dónde pueden comenzar? ¿Y dónde podemos encontrarte también en las redes sociales? Claro, yo también tengo una cuenta de TikTok. Obviamente tenía más que me han eliminado. Sí. Tengo 23 cuentas de Facebook eliminadas también por hablar de estos temas, porque el dueño de Facebook también pertenece a esa casta, a esa casta que gobierna, bueno, en este caso la parte tecnológica, las redes sociales, que ahora está construyendo un búnker en Hawái, porque dicen que se viene algo pesado, la Tercera Guerra Mundial, quién sabe, ojalá que no. Pero para hablar de nacionalismo, primero hay que entender muchas cosas de la historia que nos han contado que son falsas, y que para poder liberarnos de esas mentiras tenemos que empezar a buscar en nosotros mismos, en nuestra gente, los orígenes de nuestra cultura, quiénes hemos sido, quiénes somos y dónde queremos ir como nación, cómo queremos nosotros aliarnos con otras naciones que sean favorables a nosotros, cómo identificar las personas que nos hacen daño, los países que nos hacen daño, los intereses, las ideologías que nos hacen daño. Entonces, un nacionalista tiene que conocerse a sí mismo, dominarse a sí mismo, revisar la historia, querer lo mejor para su país, para su pueblo, para su ciudad. Se empieza por uno, luego por tu barrio, luego por tu ciudad, luego por tu país. No podemos nosotros luchar a favor de los chinos o a favor de los rusos. No nos corresponde, primero nuestra casa. Entonces, primero empezamos por nuestro país. Y una invitación a toda la juventud que quiera conocer de esta postura política, le llaman la más importante del siglo XX, y una de las posturas políticas más controversiales e importantes de la historia de la humanidad, que ha estado en culturas antiguas, cosa que el capitalismo y el comunismo no han estado en esas culturas. Entonces es algo creado. El nacionalismo es algo original, es algo esencial para el ser, para la política también, para las creencias y para el día a día del ciudadano que es trabajador. Qué chido, qué chido. Bueno, vas a ver, a investigar un poquito más del nacionalismo. Gracias por venir, esta es tu casa, y cuando quieras hacemos un segundo round, que creo que nos hemos quedado sin tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo, por los temas que están dedicando a conversar, que es interés. Yo creo que muchas personas están muy interesadas en el tema de la política y la conspiración también. Sí, seguro que sí. Bueno, muchas gracias de vuelta, Ariel, y como siempre digo, para los valientes que se han quedado hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.